Ya conocemos tanto el rival como el día y casi hasta la hora del debut de Carlitos Alcaraz en el torneo de Miami. Fíjate que terminamos Indian Wells Magic con un poco de amargo sabor de boca, ¿no? Un poquito con esa sensación que te da un poco la derrota un poco inesperada. Y Carlitos Alcaraz que dijo en cuanto perdió: para Miami tengo ganas de darle la vuelta a todo y que no me pase lo que me pasó en Indian Wells, y el año que yo perdí aquí, gane en Miami. Pues a esta vamos, ¿no? Sí, José, y además yo creo que sigue partiendo como gran favorito, como principal favorito para ganar aquí, en un torneo que conoce perfectamente, que hay que recordar que fue su primer Masters 1000, aquí logró su primera corona de Masters 1000, han pasado ya 3 años de eso, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Qué rápido ha pasado el tiempo, y aquí estamos otra vez, ¿no? Ya con Carlos llegando como pleno favorito y como uno de los grandes nombres a seguir. Primera ronda, José, que decíamos en el sorteo del cuadro que parecía asequible ante cualquiera de los dos posibles rivales, o era Alexander Vukic, el australiano, o era David Goffin, y finalmente va a ser el belga, ¿no? Un tipo al que yo creo que ya todos conocemos, pero que llega a esta cita pues con 34 años ya en el cuenta kilómetros, con una temporada un poquito irregular, con más derrotas que victorias. Es verdad que tuvo un buen resultado, llegó a los cuartos de final de Acapulco, en aquel torneo dejó por el camino a Ben Shelton, pero bueno, un Goffin que yo creo que ya no es, ¿no? Aquel que un día llegó a la final de la Copa de Maestros y estuvo ahí siendo una presencia fuerte en el top 10. Pero aún así, oye, un jugador yo creo que tiene un estilo bonito de ver, ¿no? Con mucho bote pronto, con un tenis bastante atrevido y que puede plantear un buen partido contra Carlos, y que además, José, hay que apuntar, ¿no? Que la última vez que se enfrentaron Carlos Alcaraz y David Goffin fue el belga el que se llevó la victoria, aunque también de eso hace ya pues más de 2 años y medio. Exactamente, fue en Astana, en la primera Sí. ronda. Bueno, una de las cosas que he estado mirando un poco la temporada de Goffin, Goffin, como tú dices, llegó a cuartos de final en Acapulco. Si hay algo que pueda asemejarse entre Acapulco y en este caso Miami, es un poco las condiciones en las que se juega. Son al final dos torneos que se juega en pista dura con una tremenda humedad y una diferencia muy grande cuando se juega de día a de noche. Este partido en concreto de Alcaraz se va a jugar de noche. Bueno, no sabemos todavía si primero o segundo turno, o las 7 o las 9 de la noche ahí en Miami. Y de verdad hay una diferencia muy grande cuando se juega en Miami entre el día y la noche. Ahora, dependiendo también cómo sea el día. Si el día es muy caluroso, la diferencia es muy grande. Es un torneo de bote bajo de pelota, de pista rápida, y por la noche todos los tenistas, sobre todo los dos últimos años, que han cambiado un poco la superficie, lo dijo James Blake, el director, que desde de 2022, que es cuando gana Carlos, a 2023-2024, aumentaron la velocidad y siempre han destacado lo bajo que bota la pelota en el torneo de Miami, sobre todo de noche. Así que eso, Magic, en principio, le puede venir un poquito mejor a Goffin de lo que le vendría a jugar de día entre Carlos. Yo creo que Carlos un poquito peor de lo que le vendría a jugar de día. Sí, más allá de que Carlos es el gran favorito, las condiciones de este torneo yo creo que le vienen bien a Goffin, ¿no? Porque al final es un jugador Goffin que juega mucho, como decimos, utilizando el bote pronto, que busca meterse muy encima de la línea de fondo, que juega con poquito margen de error en cuanto al golpeo de la pelota, y el hecho de que la pelota bote bajo, pues le viene bien, ¿no? Porque es la altura a la que él más le gusta golpear la bola, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se adapta Carlitos, que es verdad que el año pasado, pues precisamente contra un tipo que le bajó la pelota constantemente, que le raseó mucho el juego como Grigor Dimitrov, ahí fue donde acabó cayendo Carlos, ¿no? Ante un perfil no similar al de Goffin, pero que son dos jugadores, ¿no? Que tienen muy buen ball striking, que les gusta jugar mucho con el bote pronto, cambiar mucho de direcciones, sobre todo, que es algo que hace muy bien Goffin. Quizás el belga tenga que intentar jugar un poco con eso para derrotar a Carlos. Y además, José, el hecho de que se juegue de noche, bueno, yo creo que quizás si el sol estuviese picando todo el rato sobre un Goffin con 34 años, con la humedad que hace Miami, a lo mejor también físicamente le vendría un poquito peor al belga, ¿no? Esas condiciones. Así que vamos a ver, porque es verdad que la climatología le puede venir un poquito mejor al belga que a Carlitos. Pensando un poco por dónde ponen los tiros de lo que tendría que hacer el belga, yo creo que el belga, sin tener golpes demasiado definitivos, sí que tiene, como tú dices, buen revés. El tipo, la verdad, que toma bien la pelota alta. Creo que podría plantear un partido donde se meta en la cabeza de Carlos, que intente sacarle un poquito de quicio, que Carlos no vea puerta, y eso como primera clave es jugar a pocos fallos, meter mucha pelota adentro, profunda sobre todo, para evitar que Carlos le dejes una bola corta y que te mate. Y como digo, que poco a poco Carlos se pueda llegar a desesperar, que esto es algo que lo hemos visto en muchos partidos, que no es que han sido 1, 2 y 3, sino que hay partidos donde Carlos, no, además de noche, que la pelota va a costar moverla un pelín más, que va a costar sobrepasar al rival, tanto para uno como para otro, pero Goffin intentando desesperar a Carlos, por ahí puede ser la primera de las claves para el belga. Sí, totalmente. Yo creo que Goffin debería, a ver, esto es complicado, ¿no? Pero
querrá intentar que el ritmo del partido sea lineal, que se juegue mucho a la altura de la cintura, que haya intercambios cruzados y luego cambie un poquito con el paralelo. Está todo el rato moviendo un poquito Alcaraz desde el fondo de la pista, sin esa potencia como tú dices, José, porque Goffin no es un jugador de pura potencia, de saque +1, de golpes definitivos. Construir poco a poco el punto y hacer que Carlos entre en esa dinámica de palo, 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 que muchas veces le ha costado el partido, sobre todo antiguamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Miami contra Sinner hace un par de años, le costó el partido el jugar así, el meterse en esa dinámica tan lineal. Pues eso se tendrá que intentar un poquito David Goffin, aunque para ello, te digo una cosa, la segunda clave también es muy importante. Y tan importante, estamos hablando de salir de esa zona de revés con el revés paralelo para que Alcaraz pues tenga al final que moverse, ¿no? Tiene además muy buen... El revés de Goffin es muy natural, le viene muy bien, además que lo hace a la perfección. Puede ser un golpe que le dé dinero, como solemos decir. Totalmente, su mejor golpe, podemos decirlo sin miedo. Yo creo que el revés de Goffin es su mejor golpe, con una naturalidad tremenda, con una fluidez fantástica. ¿Y por qué revés paralelo? Porque al final, Carlos, es verdad que dentro de ese ritmo lineal, Goffin puede correr un poco el riesgo de que alguna que otra bola se quede corta y ahí Carlos ya se invierte a la derecha y empieza a dominar, ¿no? Desde el rincón del revés y ya lleva la iniciativa y Goffin se ve a 2-3 metros por detrás de la línea de fondo. ¿Cómo cambiar eso? Pues con el revés paralelo. Yo creo que lo va a tener que incluir sí o sí en el arsenal de golpes que utilice los intercambios para que Alcaraz no esté todo el rato sintiendo la misma pelota, ¿no? Que sea un Goffin que mueve la pelota bien desde el fondo de la pista, que distribuye bien el juego, tanto con cruzados como con paralelos, y ahí el revés paralelo yo creo que juega un papel absolutamente fundamental. Ay, Carlitos, tendría que intentar que esa derecha invertida sea casi definitiva. Sí. De no lograrlo, el paralelo de Goffin le puede hacer muchísimo daño. Como digo, de noche cuesta un poquito más encontrar el winner, que esto ya lo han dicho muchos tenistas en las temporadas anteriores. Y por último, tenemos ahí de atacar los segundos, que es algo que lo puede hacer además tremendamente bien. Aquí la pelota a lo mejor no le puede picar tan alto jugarse de noche y puede cogerla con un medio segundo de antelación para tirársela a los pies o tirársela a cualquiera de las esquinas. Goffin también es un gran restador, porque como tú dices, esa anticipación, esa búsqueda constante de pegar a la bola mientras se está subiendo. Cuando veíamos al mejor David Goffin, el resto era una de sus principales armas, ¿no? Y aquí, como tú bien comentas también, José, el kick de Carlos con el segundo, si en Indian Wells le vimos tener muy buenos porcentajes con el segundo saque, quizás mejores que los de la media que suele atravesar, aquí en Miami ese segundo saque ya no hace tanto daño. Aquí el kick ya le queda en un mejor punto a los rivales. Y Goffin es un tipo que, como digo, ahí lo puede hacer muy bien y se puede manejar muy bien. Así que Carlitos, a tener mucha confianza con los saques, y Goffin va a tener que estar muy fino, muy rápido de pies para poder aprovechar estos segundos saques de Carlitos. Hablando de Carlitos, llega a este torneo con la necesidad de ganarlo, para quitarse de encima esa presión un poco que se le ha generado en Indian Wells, teniendo en cuenta que Sinner hace ya unas cuantas semanas que no está en el circuito. Desde que Sinner se ha ido, no ha... Bueno, desde que Sinner se ha ido no ha ganado ningún título. Tiene que aprovechar, ¿no? Eso Carlitos, y él lo sabe, ¿no? Tiene muy buena primera ronda, va a ser favorito, eso está claro. Y bueno, vamos a ir analizando un poco qué tendría que hacer, que esto es un poco el ABC del tenis de Carlitos. Lo primero, alto porcentaje de primeros, lo mal que le fue en el torneo de Indian Wells ante Draper, habiendo ido toda la semana en una muy buena dirección. Aquí va a tener que optar por otro tipo de cosas, porque el saque que normalmente le hemos estado viendo hasta hace unos cuantos días, aquí lo tiene que tirar de otra manera. Aquí hay que buscar un poquito más, quizá, las líneas, hay que arriesgar un poquito más y tener mucho alto porcentaje primeros, porque ya los rivales le tienen echado el ojo y saben que a la que bajen los primeros, le atacan los segundos, y ahí es donde sufre Carlos. Totalmente. Vamos a ver cómo reacciona Carlos ante un nuevo test con el servicio, ¿no? Hay que mejorar, hay que seguir apuntalando ese cambio que yo creo que todavía no termina de fortalecer Carlitos en su tenis, ese cambio en la dinámica de saque que buscaban en pretemporada. Yo creo que todavía Carlos, pues bueno, está en ese proceso, ¿no? De ir encontrando las sensaciones con el saque. Y aquí en Miami hace mucho daño también el saque abierto cortadito. Yo creo que aquí como esa bola, ¿no? Resbala, bota abajo. Yo creo que hace bastante daño. Y hay que buscarlo, porque Carlos lo ha implementado en muchos torneos y se está olvidando un poquito de él en los últimos tiempos. Así que a buscarlo, y que ese primero, como digo, tiene que ser pieza fundamental en su tenis. Intentar evitar una gran cantidad de errores también es algo que necesita Carlitos ante un rival que probablemente le va a devolver mucha pelota dentro, y teniendo en cuenta que, como decimos, esto se va a jugar de noche, que aquí sus golpes no van a traspasar tanto al rival, evitar esa sangría porque él va con la quinta marcha puesta todo el rato, va buscando el winner, va buscando las esquinas, las líneas,
Cuando ya acumule 1, 2, intentar evitar. Aquí Miami es una zona donde tiene que armarse de un pelín más de paciencia, de construcción del punto, buscar su momento y saber cuándo atacar en el momento indicado. Por eso es clave que esta segunda clave que hemos puesto aquí, que no se le vaya de las manos, ¿eh? Vamos a ver, porque Goffin, como digo, yo creo que va a buscar mucho intercambio desde el fondo, ese ritmo lineal del que hablábamos antes, y Carlitos, ahí hay dos opciones, ¿no? O pelotear, porque él puede hacerlo, y esperar el momento correcto en el que soltarse con la derecha invertida, que seguramente tendrá el momento para hacerlo, y construir el punto con paciencia, o que no sé si puedan aparecer los nervios u otros factores, le hagan precipitarse una y otra vez, como pasó en el partido de Draper en Indian Wells, y quizás esto, José, es algo que podemos trasladar a toda la semana si Carlos sigue avanzando en Miami, ¿no? El hecho de decir, vale, vamos a seguir construyendo los puntos de una manera que hace tiempo quizás que a Carlos no le vemos, ¿no? Construir los puntos con paciencia, esperando el momento justo para atacar. Al final la esencia de su tenis a veces se impone, ¿no? Más que la cabeza. Pues, oye, un buen torneo en Miami para darle la vuelta a esto, y yo creo que esta clave podemos aplicarla a todos los partidos que Carlos disputa aquí. Y la tercera también, la tercera, que es subidas a la red. Al final, él ganó aquí haciendo saques red a Casper Ruud. Es un torneo que te anima a subir a la red porque, como digo, el slice va a botar muy bajito si lo tira muy bien. Y si lo tira de más profundo y con cierto sentido, la subida a la red que haga le va a meter en muchos problemas. Estamos hablando también de uno de los mejores voleadores del circuito, como es Carlos, ante un tampoco no tan gran pasador como puede ser Goffin. También puede ser interesante esta tercera clave, no solo para Goffin, sino también para el resto del torneo, ¿no? Como tú dices. Y es que, José, esas dos claves últimas yo creo que las podemos aplicar para todo el torneo. En Miami, el slice, yo creo que es un golpe que hace daño porque la bola, como tú dices, bota muy bajo. Y hemos visto a Carlos cambiar grandes partidos en Wimbledon, que es el otro gran escenario del circuito en el que el slice funciona, con el revés cortado, con los golpes cortados. Aquí lo pueden servir de catalizador para luego en el siguiente golpe, ¡pam!, cambiar de ritmo. Y Carlos lo tiene esto. Y ojalá, ¿no?, consiga, bueno, pues demostrarlo, consiga desarrollarlo en full force, que dicen los ingleses en este torneo. Que ya tenemos ganas, ¿no?, de ver a Carlitos desatado. En Indian Wells es otro tipo de tenis, un Carlos más típico, a lo mejor, de tierra batida. Esta pista yo creo que le puede favorecer a la hora de mostrar todo su arsenal, de dar rienda suelta a todo su talento. Pues ojalá este partido contra Goffin sea el primer paso para ver a un Carlos con paciencia y que utiliza las cuatro esquinas y utiliza todas las variantes de su juego para superar a sus rivales. Vamos con las predicciones. Dame un porcentaje de victoria de Carlos en este encuentro. 85-15. Para mí, quizás si este partido lo ponemos en 2022, o sobre todo antes, ¿no? Incluso dejando Alcaraz como está, ¿no? Un Alcaraz de 21 años contra un Goffin de 29. Sería otra cosa, ¿no? Pero es verdad que el Goffin de 34 años, salvo esa cainita al aire en Acapulco, no está haciendo una buena temporada. Yo creo que ya sus mejores días han pasado, ¿no? Y a mí me extrañaría mucho no ver a Carlos ganar y dominar este partido. Creo que es una primera ronda muy buena para coger ritmo y confianza. Yo te voy a tirar más, yo te voy a tirar un 90 y te voy a decir más. Si Carlos pierde este partido sería una auténtica catástrofe. Así de claro. Totalmente. De 100 partidos, 90 los tendría que ganar y a lo mejor está incluso más. Pero bueno, así son las cosas. Amigos, aquí tenéis el análisis de este Alcaraz Goffin. Dejamos en comentarios lo que pensáis, el me gusta como siempre. Y nos vemos este viernes por la noche con el partido entre Carlos y Goffin. Hasta pronto, amigos. Chao, chao.